Let me ask you a question. Have you ever find yourself in a meeting biting your tongue because you wanted to say something but didn't want to interrupt? Been there, done that. Ese miedo que tenemos a interrumpir en una reunión en inglés es algo que nos ha pasado a todos. Y si todavía no te pasó, en algún momento te va a pasar. Por eso en este video te voy a explicar por qué pasa esto, pero más importante aún, te voy a dar 5 técnicas para que lo puedas hacer de manera precisa y profesional como tiene que ser. La tercera técnica es la más importante de todas. Esto es Inglés Bajo Presión, el canal donde ayuda a profesionales de tecnología de Latinoamérica a comunicarse mejor en inglés. Let's get into it. Interrumpir una reunión en inglés no es difícil por el idioma. Es difícil porque sabemos que estamos cortando el flujo de la reunión y eso nos expone bastante. Además, algo que he observado después de haber tenido muchísimas reuniones en inglés como Project Manager es que muchos colegas en tecnología no tienen las estructuras en la cabeza que les permiten interrumpir de manera clara y profesional. Con estructuras en la cabeza me refiero a literalmente frases que ya tienen memorizadas y automatizadas para usarlas en el contexto correcto. Por ejemplo, cuando tenemos una reunión en español, hay ciertas frases que las usamos todo el tiempo para interrumpir. Por ejemplo, podemos decir, perdón, una cosa, o antes de seguir, quiero aclarar algo, o interrumpimos y decimos, ¿puedo agregar una última cosa? Esta frase la tenemos ya automatizadas y memorizadas. ¿Nunca te preguntaste por qué estas frases simplemente aparecen sin pensarlas? Eso es lo que significa tener estructuras automatizadas en la cabeza. Y ese es precisamente el problema. En inglés no tenés replicado ese proceso, es decir, no tenés estructuras automatizadas y memorizadas para usarlas en el contexto adecuado. De manera tal que cuando el contexto o la reunión aparezca y tengas que usarla, simplemente aparezcan sin pensarlas. Por eso la solución es muy sencilla. La solución es literalmente tener una serie de frases, 2 o 3 estructuras que quieras vos, que te van a permitir interrumpir de manera clara y profesional. Ahora, todo esto hay que hacerlo de manera estratégica, porque a decir verdad, en el momento que uno interrumpe, todo el mundo te está mirando y escuchando para ver qué tienes para decir. Entonces, está bueno manejar la percepción en ese momento. Con percepción me refiero a cómo los demás te ven. Y ahora te voy a dar 5 técnicas para que puedas hacer esto de manera clara, precisa y profesional. La primera forma de interrumpir es la más inofensiva de todas. Es literalmente pedir el espacio para poder agregar algo. Por ejemplo, una frase que todo el mundo usa es "Can I jump in for a second?" Lo que haces con esta frase es literalmente como pedir permiso para agregar algo a la reunión. Es inofensivo y además es muy amigable. Sobre todo cuando hablas con personas que no conoces todavía y con las cuales no tienes una relación establecida. Entonces podrás decir, "Can I jump in for a second? I think there's a dependency we haven't considered yet." Otra opción podría ser, "Can I add something here?" Es el mismo concepto. Pedirse el espacio para poder agregar algo a la reunión. Entonces, con esta frase podrás decir algo como, por ejemplo, "Sorry guys, can I add something here? From the development side, this might take longer than expected." Estas frases son muy útiles porque no tenés que inventar absolutamente nada para interrumpir. Literalmente pedís el espacio para agregar algo. Otra forma segura de interrumpir en una reunión es interrumpir para aclarar algo, porque no suena como una oposición o un desacuerdo, sino como que te estás alineando con la otra persona. Una frase muy usada para hacer esto es "just to clarify." Entonces, con esta frase podrás decir algo como, por ejemplo, "Sorry, just to clarify, are you expecting this to be delivered by Friday?" Otra frase súper útil es "quick clarification", misma idea que la anterior. Se interrumpe para asegurarnos de que tanto nosotros como la otra persona estamos en la misma página. Entonces, con esta frase podrás decir algo como, por ejemplo, "Sorry, quick clarification, is this already in the backlog?" Esto funciona muy bien, sobre todo en tecnología, porque la ambigüedad es un problema muy recurrente. Además, en tecnología, aclarar algo, sobre todo requerimientos, es una forma de evitar riesgos y de protegerte a vos y a tu equipo. La técnica 3 es la más importante de todas. Interrumpí antes de que cambien de tema. Algo que he notado durante años trabajando como Project Manager es que muchos profesionales esperan el momento adecuado para interrumpir. Es decir, esperan una especie de pausa, pero en muchas reuniones esta pausa en realidad a veces nunca llega. La persona termina un punto y empieza a hablar de otro. Y si esperas demasiado, el contexto de la charla ya cambió. Entonces cuando interrumpís y traes tu tema, ahora hay que volver al mismo tema de vuelta cuando todo el mundo pensaba que estaba cerrado. Y ten en cuenta que en las reuniones generalmente no estás solo. Entonces el resto de las personas va a estar viendo cuando pasa eso y vas a llevar a todo el mundo a 10 minutos atrás a un tema que ya estaba cerrado. Entonces, cuando escuchas frases como por ejemplo, "Okay, let's move on. Okay, so we are on the same page. Great, let's proceed. Alright, next slide" o "next topic." Cuando escuchas esas frases es porque la otra persona está a punto de pasar a otro tema. Ese es el momento en el cual tenés que interrumpir. En realidad, te recomiendo interrumpir
antes. Ni bien tengas la idea, cuando están hablando de tu tema, tenés que saber interrumpir en ese momento y traer tu punto. Para esto podrías decir algo como, por ejemplo, Before we move on, I want to add something else here. Otra opción podría ser, Before we close this topic, there's one thing I'd like to clarify. Esto no suena caótico, suena intencional. Además, no estás interrumpiendo por ansiedad o por ser un desubicado. Estás interrumpiendo porque no querés que la reunión avance con información incompleta. La cuarta técnica es corregir sin atacar. Acá el riesgo es que si lo hacemos mal, podemos sonar confrontativos. Y yo sé que muchísimas veces queremos ser confrontativos, sobre todo con clientes, porque nos dan razones de sobras para hacerlo. Pero hay que entender que no estamos en esa posición. Además, pelearse con clientes no es en realidad muy profesional que digamos. Porque yo sé mejor que nadie que es muy tentador a veces decirle al cliente, No, that's wrong, you're wrong, I disagree. Where'd you get this from? Pero la realidad es que no podemos hablar así, si no nos van a echar. Entonces, una forma más suave de comunicar lo mismo podría ser I think there might be a slight confusion around that. Y con esta frase podríamos decir algo como, por ejemplo, I think there might be a slight confusion around that. The fronting is ready, but the back-end endpoint is still pending. Otra expresión que te sirve para hacer exactamente lo mismo es just to make sure we are on the same page. Y con esto podrías decir algo como, por ejemplo, just to make sure we are on the same page. This is already in the backlog, right? Estas estructuras te permiten corregir sin poner a la otra persona a la defensiva. Y esto es súper importante, porque en una reunión en inglés muchas veces no basta solamente con tener razón. Tenés que poder expresar tu punto y que la otra persona lo reciba y esté de acuerdo sin sentirse ofendida. Ahora veamos un ejemplo rápido. Imagínate que el cliente dice, Great, so we can probably launch this by Friday. Pero vos sabés que QA todavía no empezó. Una mala respuesta sería, no, we can't. We can't do that. Es claro, pero puede sonar pero muy seco. Una mejor respuesta sería, Before we confirm Friday, I'd like to flag one risk here. QA hasn't started yet, so Friday might be too tight unless we reduce the scope. Fíjate la diferencia, no estás siendo negativo, estás protegiendo la decisión. Ese es el objetivo de una buena interrupción. No es hablar de más, no es hablar perfecto, es ayudar a que la conversación sea más clara. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy mismo? Elegí solo 3 frases, por ejemplo, Can I jump in for a second? Just to clarify, before we move on, I'd like to flag one risk. Antes de tu próxima reunión, prepara una intervención posible. Recordá que no tiene que ser perfecta. Podrías decir algo simple como por ejemplo, Before we move on, I'd like to flag one risk. If we don't get approval today, the timeline may shift. Y usala en la reunión, porque cada vez que participas obtenés feedback, tanto positivo como negativo, pero es crítico que lo recibas, porque esto no es solamente practicar inglés, es también entrenar tu capacidad para pensar y reaccionar en inglés bajo presión. Si te sentís identificado o te pareció interesante, te pido que te suscribas y que le des like al botón que lo vas a ver por acá. Hago contenido específicamente para profesionales de tecnología de Latinoamérica para mejorar su comunicación en inglés en reuniones. Nos vemos en el próximo video.